¿Ya? Esta es la parte más fácil de axial, junto con abdomen, porque después cuando pasemos a columna y miología del dorso, ahí se vuelve de nuevo de perogrullo, más complicado. ¿Ya? Entonces, porque el tórax, si ustedes tienen una noción, es algo que desde el punto de vista óseo, que son pocos huesos, porque en realidad son 12 pares de costillas, un esternón adelante y atrás limitado por la columna vertebral. Y por lo tanto, las costillas son prácticamente semejantes, muy parecidas en todos los niveles, salvo 3 excepciones en cada lado, que son 3 costillas a cada lado, la primera, la onceava y la doceava, que son especiales, que tienen una descripción individual. Pero el resto son todas iguales, ¿ya? Que vamos a ver su forma y que finalmente coinciden en 2 puntos, por anterior en el esternón, por ambos lados, a través de una transición que es cartilaginosa, que es el cartílago costal, y hacia posterior en un par de articulaciones que son sinoviales, planas, las denominadas articulaciones costovertebrales, con el cuerpo vertebral, y costotransversas, con las transversas de las vértebras. Y por lo tanto, son pocas estructuras, y desde el punto de vista muscular, ya no son más de 3-4 capas de músculos, y muchas veces nuevamente se repiten, porque intercostales hay externo, interno e íntimo, y son todos en los mismos espacios. Entonces, en tórax, ya, primero decir que el tórax tiene una forma cónica. Si ustedes lo observan acá, tiene lo que es un área, una parte superior más estrecha y una parte que es la base del tórax más amplia, más ancha. Entonces, esta forma cónica le da la posibilidad de, primero, cambiar la configuración de lo que uno imagina que tiene la orientación del resto de los huesos. Por ejemplo, las escápulas, cuando ustedes las miran por detrás, uno podría decir que están como dispuestos en el plano coronal o frontal. Pero en realidad, las escápulas están levemente rotadas hacia el lateral, dirigidas hacia anterior, debido a la forma, repito, cónica del tórax, ¿cierto? Porque las costillas desde atrás mío van así. Por lo tanto, ya mis escápulas ya no están puestas en el plano coronal, sino que están rotadas. Y recibe el nombre propio de plano escapular, que es alrededor de 30 grados respecto al plano coronal. Y también esta configuración da noción de más o menos cómo es la forma de un pulmón. ¿Ya? Al interior de cada mitad del tórax, que llamamos hemitórax, ¿ya? Un pulmón va a tener la misma configuración, ¿ya? Que es de una base amplia y se hace más angosto en la parte superior del pulmón, que es el denominado ápice o vértice pulmonar. Y además la disposición de las costillas no es completamente horizontalizada. Entonces, si observan desde atrás de la columna donde se articula, tienen una dirección oblicua hacia antero-inferior. Ya podríamos decir que es antero-infero-medial. Y eso hace que el movimiento que va a tener las costillas sea bien característico, donde al estar puestas así en mi tórax, a la inspiración no solo se eleva hacia adelante, aumentando el diámetro antero-posterior, sino que además se aumenta el diámetro perlateral. Y por lo tanto eso permite que el movimiento costal le dé mayor volumen a la inspiración, en este caso a la insuflación pulmonar. Entonces el tórax va a tener para cada pulmón lo que llamamos un hemitórax, y entre medio se localiza, ¿cierto?, el mediastino. Entonces ustedes recordarán lo que era el mediastino, ¿cierto? ¿Cómo se divide el mediastino? Primero hay uno superior y uno inferior. ¿Cierto? ¿Dónde está el límite entre el superior y el inferior? No. No sé. ¿Cómo se separa esto? ¿Dónde está la separación entre el mediastino superior e inferior? Porque el mediastino primero se divide en dos, uno superior y uno inferior, donde el inferior ahora se divide en tres, 1, 2 y 3. Entonces, ¿dónde estaría el límite entre el superior y el inferior? Entre la quinta En el seroso.
justamente ahí, a la altura del manubrio, justo en la articulación, ¿ya? Manubrio esternal, o ángulo de Lewis, que uno se palpa en la parte anterior del tórax, ¿cierto? A la línea esternal, esa prominencia que la mayoría tiene, no todos, pero ahí está el límite. Y el mediastino inferior sigue en anterior, medio, posterior, donde el medio es más importante, porque por ahí está el corazón. Bueno, los hemitórax tienen, al igual que los pulmones, un vértice en la parte superior, una base, y al igual que los pulmones que contienen cada uno, va a tener, ¿cierto?, sus superficies. Entonces, la forma, nunca olvidarla, porque los espacios intercostales, al estar dispuestos de forma angulada, cambia la ubicación de los segmentos pulmonares al momento de auscultar. O sea, al momento de tomar un fonendo o un estetoscopio y querer escuchar el pulmón, como pasa el aire a través de las vías aéreas, usted va a señalar que ausculté, no sé, el tercer espacio o el cuarto espacio, pero por la cara anterior, por la cara lateral o por la cara posterior, porque el espacio no va a coincidir con el mismo segmento. Entonces, debido a que están anguladas las costillas, ya, eso hace que si usted oculta entre esta costilla y la superior, pongamos decir que el tercer espacio intercostal, no va a ser lo mismo que auscultarlo por posterior a ese segmento, porque ya voy a estar seguramente en el quinto espacio intercostal, porque va a haber más espacios debido a esta posición angulada de las costillas. Entonces, y eso cambia para cara anterior, cara lateral y cara posterior. Entonces, cada cavidad del tórax, hemitórax, no hay una división anatómica entre los elementos óseos, sino que es una división más bien que compromete a las pleuras. ¿Ya? Entonces, las cavidades pleurales son las que van a constituir los elementos del hemitórax. La pleura parietal, la pleura visceral, el pulmón, que es el parénquima pulmonar, y por supuesto la división de la principal vía aérea, ¿cierto?, ya en los bronquios principales a cada lado. Y ya en la línea media como tal, el mediastino, ¿cierto? Ahí está el ángulo de Lewis, manubrio esternal. Entonces, en el mediastino superior está lo que se observa acá: grandes vasos, aorta, cava superior, venas brachiocefálicas, vía aérea, la tráquea. Y más atrás va a estar el esófago, y más atrás la columna, como elementos que están en el mediastino superior. Y en el inferior, bueno, va a estar el corazón, en el mediastino medio, de esa parte inferior, y por delante, ¿qué es lo que hay en el mediastino anterior? Antes de llegar al esternón, porque es entre el corazón y el esternón, y ese es el espacio del mediastino anterior, del inferior. ¿Qué hay ahí? ¿Qué puede haber? ¿El diafragma? Está más abajo. ¿Qué pasa? No. Puede llegar hasta ahí puede llegar el timo, la glándula tímica o la glándula del timo, que es una glándula transitoria endocrina, ¿ya? Y puede estar hasta ahí ubicado alguno de sus lóbulos. Y en el mediastino posterior, bueno, todo lo que por detrás del corazón tiene que descender. Entonces está el corazón, tiene la aorta que sube, forma el callado, y ya cuando está descendente, aorta torácica, ahí ya pasa el mediastino inferior posterior. Y viene acompañado nuevamente con el esófago, que viene siguiendo su trayectoria hacia abajo. ¿Ya? Entonces, cuando delimitamos la columna, me tiene mal eso. Entonces, cuando tenemos la columna como punto de articulación con las costillas, sigue siendo igual consideraciones, se puede considerar parte del tórax, pero en realidad la columna es un complejo aparte, ¿ya? Las costillas se articulan con la columna, las costillas pertenecen al tórax, la columna vertebral es un elemento aparte. Ahora,
Las costillas articulan sin duda con las vértebras, pero en dos puntos. Van a articular en la cabeza de la costilla con el cuerpo vertebral y van a articular los tubérculos con los procesos transversos. Entonces, simultáneamente las costillas tocan en dos puntos con su vértebra correspondiente. Son 12 vértebras torácicas y a cada una le corresponde una costilla, donde en realidad la costilla que le toca una vértebra exclusiva es la primera, la 11ª y la 12ª. El resto normalmente va a compartir la cabeza de la costilla con dos vértebras, ¿ya? Porque va a coincidir justo en el espacio intervertebral, tomando parte del borde inferior y superior de vértebras adyacentes. Profe, ¿cuáles son las vértebras que tienen su costilla propia? La 1, la 11 y la 12. Esas tienen una vértebra para sí sola. Por lo tanto van a tener ellas solo carillas costales. Por ejemplo, la vértebra T1 o D1 solo para la costilla 1, igual que la 11ª y la 12ª. Entonces, del esternón se puede decir que es un hueso plano, ¿ya? Que está en la línea media, es ligeramente convexo hacia adelante. De hecho, la imagen C se muestra. Ligeramente convexo hacia adelante, cóncavo hacia atrás y presenta varias articulaciones y escotaduras que se pueden denominar articulares y no articulares. Las no articulares son la escotadura yugular o incisura yugular y una serie de escotaduras que están entre las costillas. Por lo tanto se van a llamar escotaduras intercostales. Y las que son articulares, partiendo por una, va a ser la clavicular, una escotadura clavicular, y de ahí para abajo hay 7 escotaduras vertebrales que son verdaderas o que son escotaduras sinoviales, articulaciones. Pero, ¿cuál era la...? Entonces se intercalan costilla con espacio intercostal, costilla con espacio intercostal. La costilla tiene su escotadura que se llama escotadura costal. Costal intercostal, costal intercostal. Y cada costal es articular, es una articulación sinovial. Es móvil. Y en los espacios de las escotaduras intercostales llegan normalmente los planos musculares que se recibe el mismo nombre, músculos intercostales, para cerrar el espacio. Profe, dijo que habían dos escotaduras que no eran articulares, una era las intercostales. La yugular y las intercostales. Entonces el esternón tiene 3 partes que normalmente con la edad se van fusionando. En un principio la articulación manubrio-esternal es una cartilaginosa, ¿ya? Que tiene cierta flexibilidad, pero después con el tiempo se va osificando. Y el cuerpo es el que presenta la mayor cantidad de escotaduras, pero el manubrio también, recuerden, tiene la clavicular y tiene para la primera costilla, que está ahí, y tiene una para la mitad de la segunda costilla. Y el resto de las escotaduras, que son 7 costillas las que llegan al esternón, están presentes en el cuerpo. Normalmente el proceso sifoides, que es el que está al extremo al final, no debiera presentar escotadura, o al menos comparte a veces la mitad de la 7ª costilla. Y así es la forma de una costilla, y les decía que cuando articula con la columna se ve de esta forma. Se ve un cuerpo vertebral que normalmente entonces de la segunda a la novena, no, hasta la 10ª costilla, una costilla le toca compartir el contacto con una vértebra superior y con una vértebra inferior. Y va teniendo entonces carillas costales inferiores, vertebrales, y superiores, vertebrales. Y así como se ve esta costilla, le ocurre igual para, como repito, de la segunda a la 10ª. En cambio, la primera, la 11ª y la 12ª solo van a tocar con un cuerpo vertebral y no con 2. ¿Por qué? Porque son las costillas más horizontalizadas. Entonces, la cabeza de la costilla, que es este extremo, no está angulada, y al no estar angulada,
finalmente le toca solamente compartir a cada lado una sola vez. Y las partes son bien simples: cabeza, cuello, tuberosidad, ángulo y borde. Cabeza, cuello, tuberosidad, el ángulo, que normalmente es el punto donde la costilla avanza para el lado y luego tiene un cambio de dirección, se va hacia adelante. Y después los bordes. Normalmente hay un borde superior y un borde inferior, que si uno observa las costillas de arriba, la mitad de arriba, generalmente son como horizontalizadas. Entonces el borde superior es como el borde interno y el borde inferior es el borde externo, al estar así. Y cada vez que yo voy bajando por el tórax, se van verticalizando. Entonces el borde superior, donde las costillas de arriba, pasa a ser como el borde interno y el borde externo el borde inferior. Y aquí se forman las dos articulaciones: costo vertebral y costo transverso. Las dos son sinoviales planas, por lo tanto son móviles. Ahora, cuando se ve una costilla, determinar el borde superior y el borde inferior se puede hacer por este hallazgo, que es que el borde inferior es acanalado, ¿ya? O sea, tiene como un surco muy marcado, que es por donde transitan la triada intercostal, arteria, vena y nervio intercostal, y pasan siempre por el borde inferior de cada costilla. Y el borde superior en realidad es una sola superficie, lisa, y la de abajo, repito, es acanalada. Y bueno, aquí hay una costilla que además es de esa transición de las 10, o sea, de las 2 a la décima, porque tiene dos carillas o hemicarillas vertebrales. Y esa división de las hemicarillas se llama el vértice de la cabeza de la costilla. El vértice de la cabeza de la costilla tiene un ligamento, que se llama así, el ligamento del vértice, y lo conecta entonces normalmente al disco intervertebral. Eso de ahí. Entonces ahí se ve la carilla superior y ahí está el ligamento que lo une normalmente al disco intervertebral. Y los ligamentos que van a fijar acá reciben los nombres según lo que conectan. Entonces van a ver ligamentos aquí costotransversos, este se llama posterior o lateral, uno interóseo, que está aquí. Después aquí uno que está cortado, que es el ligamento costotransverso superior, que debiera ir conectado con la vértebra que está inmediatamente arriba. Entonces ahí al otro lado se ve cómo una costilla debiera tocar simultáneamente esta cabeza con esa parte. Y la carilla transversa que está aquí toca con la vértebra inferior que comparte. La cabeza va ahí y el tubérculo donde está la carilla articular va en ese proceso transverso. Entonces, la de arriba tiene una sola carilla, o en realidad es una carilla completa, y hay una hemicarilla, pero normalmente es una para la costilla número 1. Abajo. Entonces, claro, 11 y 12 mantienen una pura carilla completa para la 11ª y la 12ª costilla. Consulta, ¿cómo se llama ahí? Al lado del tubérculo, en la punta de la costilla. Esto se le puede llamar hemicarilla o también se le puede llamar fosita. Superior y inferior. Y las últimas dos vértebras, no hay carilla en la apófisis. Todas las demás tienen. Ah, claro, no, sí, le falta ahí. ¿Falta o no existe?
No, sí la tiene. Sí, sí la tiene. Ya no tengo. Entonces, en el borde subcostal siempre va la triada intercostal, la vena, la arteria y el nervio. Y además todo el espacio intercostal está cerrado por estos planos musculares. Se llaman de la misma forma. Intercostal externo, interno e íntimo. Y la disposición de la fibra es importante porque determina la acción. El intercostal externo, al estar puesto en el mismo sentido del ángulo o de la orientación de las costillas, o sea, en esta dirección, lo que hacen es que una vez que se contraen, toman la costilla inferior y la levantan. Por lo tanto, el intercostal externo es accesorio para la inspiración. Ayuda al diafragma para poder levantar las costillas. En cambio, el intercostal interno lo que hace es descender las costillas. Entonces viene desde abajo en dirección hacia arriba y por lo tanto toma la costilla superior y la deprime. Por lo tanto es expiratorio. Y el íntimo, igual que el interno, va en la misma dirección sus fibras, así que hace exactamente lo mismo. La diferencia de el externo y el interno, además de la dirección de las fibras y su acción, es que el intercostal externo tiene membrana que termina por cerrar el espacio intercostal hasta el esternón. El músculo como tal llega hasta donde termina el hueso de la costilla y de ahí comienza el cartílago costal. Y eso es membrana, que es un tejido colágeno delgado, no contráctil, no es músculo, y que sella el espacio por delante. El intercostal interno lo tiene atrás. Entonces, si uno saca la membrana intercostal externa, se va a ver con fibras musculares dispuestas en este sentido, que son del interno. Y el interno tiene su membrana ahí atrás. Entonces, ahí se alcanza a ver, al fondo, dando la vuelta, la membrana intercostal interna. Entonces, el externo lo tiene adelante y el interno lo tiene atrás. Y el íntimo no tiene ni adelante ni atrás. ¿Pero es el íntimo para qué servía? El íntimo es la capa más pequeña de los intercostales. Pero no tiene ninguna, o sea, no tiene función como Y externo. la misma función que el interno. Ah, la misma. La misma función que el interno. Entonces, ¿es inspiratorio o expiratorio? Expiratorio. Expiratorio. Entonces, así estaría configurado el tórax con ya los tejidos viscerales que están al interior, los pulmones, la vía aérea, el sistema gastrointestinal, porque además la cavidad del tórax, ¿cierto? No está dividida por un tejido que es horizontal, sino que es por un par de cúpulas del diafragma, donde las inserciones del diafragma, si ustedes se acuerdan, es el proceso sifoides, todo el borde subcostal dando la vuelta hacia atrás en los dos pilares diafragmáticos que van asociados a la columna. ¿Ya? Un pilar más grande que otro. ¿Se acuerdan? Lo comenté en respiratorio. ¿Cuál es el pilar del diafragma más largo y por qué? El pilar me refiero a las inserciones tendinosas del diafragma en columna que lo ayudan a fijarlo abajo, para que después de ahí las fibras vayan hacia un centro tendinoso común donde se insertan todas las fibras musculares. ¿Y por qué un pilar es más grande que otro? ¿Y cuál es más grande primero? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Por qué? El izquierdo está ubicado el hígado en su costado. ¿Ya? ¿Y por qué entonces sería más grande la inserción de este lado? Además porque está el hígado. Está más distendido este lado, el lado derecho. La ubicación del hígado. Es porque la presencia del hígado hace que al descender el diafragma durante la inspiración tenga más resistencia. Entonces necesitan más anclaje. Y al tener más anclaje le da más fuerza. Y esa es la razón. Entonces el pilar derecho es más largo, es más grande. Que el pilar izquierdo, que en realidad tiene una víscera hueca debajo del diafragma, que es el estómago. Entonces poca resistencia tiene para la inspiración. Salvo que coman como chancho y se llenen el estómago y sienten cuando inspiran así como...
Ya no puedo bajar el diafragma. Me ha Pasa. pasado eso. Bueno, lo van a experimentar la próxima semana y la que viene. Me va a pasar este fin de semana. Entonces, normalmente el hígado que está aquí delimita justamente la parte superior, la cúpula diafragmática derecha, y luego la izquierda, que es más baja. Así que si uno ausculta entre el 10º, el 9º o 8º espacio por anterior, en realidad no va a estar escuchando ningún paso de aire, porque está justo encima del hígado. Entonces, si alguien la ausculta aquí en el borde subcostal, entonces avanza aquí aquí está el sexto, quinto, cuarto, el noveno, el 10º, 9º y el 7º espacio intercostal. Entonces acá uno no va a escuchar pulmón. Que son chachalotos. Entonces normalmente tiene que ser a la altura donde está hasta generalmente el quinto, el sexto espacio, no más. Por anterior, entonces aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí uno podría auscultar, porque el pulmón tiene esta forma de una base cónica y cóncava. Entonces alcanzaría a tocar los segmentos anterior, lateral y posterior basales. Pero de aquí para abajo no se va a escuchar nada de paso de aire. Y aquí también en los ápices, ¿cierto? Pasando por la primera costilla, lo que falta acá es la clavícula, que en realidad es la que uno tendría como tapando gran parte del vértice del pulmón. Pero se puede auscultar justo en la fosa supraclavicular. No es uno de los patrones de auscultación, pero se puede escuchar o incluso palpar cuando alguien inspira completamente y se siente como la fosa se levanta, o ¿cierto? Al comprimir con el dedo se te levanta un poco el dedo. Incluso si pasan a pinchar sobre o sienten, ¿cierto? O los apuñalan, ojalá que no, sobre la clavícula, pueden tener un neumotórax. Entonces, sobre la clavícula igual pueden pinchar la pleura y el pulmón igual va a tener un neumotórax. Dato curioso, Sí. cuando se cuando se pone el catéter, de repente hay doctores Que pinchan hasta que se mandan el condoro y hacen neumotórax. Sí. Eso es cuando buscan la subclavia. Sí. Bien, y en esta imagen ven algo raro. Aparte que le falta todo el cuerpo. Está comprimiendo la subclavian. Ya, sí, está comprimiendo. Pero además, que una pista. Tejido óseo. Falta la clavícula. Le falta todo. De hecho, no le falta, tiene algo más extra. No, porque lo dicen es como adopción. Tiene una costilla cervical. Eso sí. Es una variante anatómica que se puede presentar. Lo que hace es que justo se interpone entre los escalenos. Entonces, además de ya ser un espacio reducido donde pasa la subclavia y el plexo, más encima le meto una costilla cervical. Entonces, es frecuente encontrar cervicobraquialgias por una causa de este tipo, donde por eso se pide examen complementario, aunque esto se podría palpar fácilmente en una palpación. ¿Qué tan frecuente es? A ver, se puede dar, no sé, en 2 de cada 10 personas, más o menos. Entonces, uno puede sospechar una costilla cervical y ahí puede sentir, palpar. Cosa que entonces no debiera estar ahí. No afecta en ninguna otra función vital. O sea, en la respiración va a seguir respirando igual. No oxigena menos ni nada por el estilo. Pero sí, en algunos casos podría complicar comprimiendo arterias y comprimiendo plexo. Entonces las articulaciones, la que les mencionaba, yo les mencioné 2, que son las costovertebrales y las costotransversas, sinoviales planas, encapsuladas. Y estas 2 son transiciones de la costilla hacia el esternón. Entonces primero la costilla con su cartílago, esa de ahí.
costocondral. Y luego del cartílago hacia el esternón, condroesternal. Entonces, la que se conoce como costoesternal, en realidad se divide en estas dos. Porque la costilla como hueso llega hasta ahí y forma la costocondral, y acá pasa a ser condroesternal. Entonces, esa de ahí es una anfiartrosis. Esa de ahí es una anfiartrosis. Es una fusión de cartílago con el extremo óseo. En cambio, esta del cartílago al esternón, hay un espacio articular, por lo tanto pasa a ser sinovial plana. Y las 7 escotaduras son de ese tipo, sinoviales planas. Que si uno las mira de cerca, planas así como dos superficies homogéneas, no, sino que tienen una ligera concavidad, porque, repito, son escotaduras costales y si ustedes la observaban por el lado, es ligeramente cóncava. Y normalmente las 7 costillas del comienzo de la barriga son las denominadas costillas verdaderas, que tienen su escotadura en el esternón. La octava, la novena y la décima y la 11 y la 12 son denominadas falsas. Y en una categoría más específica, la 11 y la 12, dentro de las falsas se le llaman flotantes. Porque la 11 y la 12 no tienen continuidad con el borde subcostal. Están solamente con un borde anterior cartilaginoso libre. Así. Y eso se llama cartílago rudimentario. Entonces, la que estaría más arriba, la 10, la 9 y la 8, van simultáneamente contactándose con los cartílagos hasta la séptima. Y ahí se forman las articulaciones intercondrales. ¿Cartílago cuánto, profe? ¿Es la punta de ahí? Sí. Rudimentario. Y esas se pueden palpar, sobre todo en la parte baja de la espalda del tórax. Y se pueden palpar, sobre todo la 12ª, justo en la parte posterior. Y ahí se insertaba un músculo importante del estabilizador de columna, que es el músculo cuadrado lumbar. Vamos a hablar de él después cuando veamos abdomen, pero es importante un músculo en esa zona que es el cuadrado lumbar, que además influye en cómo se mueve el tórax. Y se inserta en la 12ª costilla, y hacia abajo, lo que viene a continuación es la cresta ilíaca. Entonces es un músculo, como se llama, cuadrado, con todas sus fibras perpendiculares a los huesos, arriba la costilla y abajo la cresta ilíaca. Y ahí están sus fibras. Entonces es muy semejante a la forma que tiene cuadrada el macete. Así que es bastante potente para estabilizar tronco. Entonces así se verían las articulaciones con los ligamentos, siendo que estas son sinoviales, entonces tienen su cápsula y sus ligamentos de refuerzo extracapsulares. Esa visión es Una vista superior. superior. Sí. Sí, porque ahí está la carilla articular superior, así que está mirando desde arriba un tórax. Y las carillas articulares a nivel torácico miran hacia atrás y hacia arriba. O sea, esa está mirando no solo hacia atrás, sino que también ligeramente hacia arriba. Entonces, en mi columna, los procesos articulares superiores de esa vértebra están mirando así, hacia atrás y hacia arriba. Y a medida que yo voy subiendo, las torácicas van siendo cada vez más anguladas hasta que me convierto en cervical, que son así. Y si sigo bajando hacia el otro lado, en mi columna, después se van rotando a lumbar. Y en lumbar las carillas prácticamente son verticales y se miran entre sí. La
superiores con las inferiores que están arriba. Esas son las que le gusta manipular a los quiroprácticos y hacerlas crepitar. Entonces cuando se separan las facetas de un lado y del otro, suena, rompe el vacío. Entonces, esa articulación, perdón, las que son facetarias, se crepitan y tienen ese típico chasquido cuando se despega, cuando se rompe el vacío. Un efecto transitorio, porque después los músculos van a reubicar y van a volver. Por eso aquí es un tratamiento permanente. ¿Ah? Todos cuando se estiran a veces sienten su crépito de espalda. Antes las que más. ¿Ah? El efecto es libera mucho óxido nítrico y genera cierta vasodilatación, ese estímulo de descoaptación. Y otro es que al liberar la presión, también los músculos tú haces un efecto como de elongación, pero es momentáneo, es como, oh, recuperé movilidad, pero a la larga tiene que ser permanente por mucho tiempo, porque generalmente el efecto dura 24 o 48 horas, después te va a volver a la misma condición inicial. El efecto a nivel muscular. ¿Sí? Transverso superior y costo transverso seca. Como que suena, no sé si suena nada. Es el ligamento costo transverso superior. Sí. Porque inferior es inconstante, porque los ligamentos tienen la función de sujetar o de sostener. Entonces, vértebra al lado costilla. La vértebra con sus transversas tiene que sostener con el costo transverso superior la costilla inferior. Entonces van fijando vértebra con la costilla que tiene abajo, ahí tiene el ligamento. Así. Siempre desde arriba para abajo. Claro. Radiado. El radiado es el refuerzo de la cápsula. Y hay radiado por anterior y por posterior. Y radiado significa que se proyecta de la costilla en forma divergente, así como que gira. Exacto. Entonces, cualquier dirección de la fibra, en caso de que la costilla se tenga que mover, siempre va a haber una banda que va a tensar. Así. ¿Cuál fue la nota más alta del control? Los botes. No, si los tengo ahí. Ahorraron harta tinta. Yo sé que tenía una buena. Entonces la misma imagen anterior, pero de vista lateral, se puede ver ahí ligamento costo-transverso superior, el del vértice, que es inter o intraarticular. ¿Está dentro de la articulación? Sí, está dentro. Está dentro. El lateral también se llama posterior. Y el interóseo se llama costo-transverso.
a secas. Y ese va justo en el cuello de la costilla y ahí a lo largo del proceso transverso. O sea que une costilla por la posición transversa. Claro, así. La imagen, escucha, la imagen anterior lo mostraba, que era... No, esa. Ah, sí, que está bien. Entonces del cuello y la costilla con la transversa. ¿Y cuántos se pueden mover? Que son similares. Se pliega, claro, las costillas, aquí se forma un eje oblicuo del centro de la articulación de acá y esta de acá. Entonces es una línea que se traza así y la única posibilidad de tocar simultáneamente dos puntos, entonces lo único que puede hacer la costilla es así. Entonces si tocan el cuerpo y tocan la transversa, la costilla lo único que puede hacer es este movimiento de rotación. Pero como la costilla está mirando hacia abajo, cada vez que rota también se levanta, porque va a estar así. Entonces se levanta y además la transversa miran hacia atrás. Entonces cuando se levanta la costilla me aumenta el diámetro antero-posterior y además perlateral. Entonces el movimiento en elevación anterior se llama movimiento en asa de bomba, que es como cuando la bomba cuando sacan agua del pozo. Y el otro del lado se llama movimiento en asa de balde, que es porque fija adelante y atrás la costilla de esta forma, como la asa del balde. ¿Cómo se escribe asa? Asa, como suena, Con F. sin H. Sí, sin H. Entonces en bomba, en asa de bomba es porque la columna pasa a ser el eje fijo y la costilla hace esto. Y adelante esternón, atrás columna en asa de balde. Bien, entonces les decía que la transición de la costilla hacia el esternón era primero una anfiartrosis de tipo sincondrosis y luego aquí la carilla con un espacio articular se forma la artrodia o plana, sinovial plana. Entonces esto es lo que le permite que el tórax sea compresible, ¿ya? Que sea flexible, los cartílagos costales. Y es bien flexible, o sea, si el cuerpo de la costilla es todo el arco, la mayor parte del arco del tórax, con sus movimientos en asa de balde y en asa de bomba, con cartílagos adelante, uno podría, por ejemplo, comprimir 2/3 del diámetro anteroposterior en un RCP. 2/3 es harto, si este es el diámetro anteroposterior, es bajarlo hasta acá. Y es harto. Cuando se hacen RCP y se rompen costillas, se rompen los... Sí, normalmente son... O sea, se puede romper en cualquier parte. Sí. Pero lo importante es que el movimiento sea perpendicular igual a la superficie del tórax. Independiente de que se rompa. Independiente de que se rompa. Porque... Independiente, claro. Uno quizás podría decir, ¿y si me inclino más hacia arriba para que acompañe el movimiento de las costillas? No tendría el mismo efecto vascular que la técnica que tiene que ser perpendicular. Y si se rompe una costilla, mala suerte. Entonces, las 7 costillas verdaderas, las primeras son las que tienen escotadura y donde ya el resto de la octava, novena y décima tienen que hacerlo a través de intercondrales. En el caso del tórax femenino puede ser un nivel más arriba o 2 niveles más arriba, porque tienden a ser tórax con costillas más anguladas. Entonces, 7 con sexta, incluso hasta con la quinta puede haber contacto entre los cartílagos costales. Todo por ser un tórax más estrecho.
Profe, de la octava hacia adelante, ¿qué tiene? Cartílagos costales. Intercondrales, esto de Intercondral. intercondrales. Son articulaciones intercondrales. Y son bien flexibles. Sí, cosa cuando se toman los bordes inferiores de la parilla costal, se pueden tomar las últimas costillas y moverlo. No, no me da todavía. ¿Ah? No alcanzo. No me da. Tengo mucha ropa. Entonces en el Estamos borde gruesos, inferior che. mucha ropa debajo de la piel. Entonces se podrían meter los dedos ahí, incluso, de hecho es una parte de una evaluación diafragmática, donde uno puede introducir los dedos bajo el borde subcostal y pedirle inspiración, y ahí va a sentir que bajo sus dedos el diafragma se contrae y por lo tanto está empujando los dedos hacia afuera. Se puede evaluar. Déjenme tocar. Después de septiembre la... Entonces cuando pueden tomar estas últimas costillas con sus cartílagos, esto se mueve bastante fácil. Queda así como un cartílago encima y otro abajo y puede moverse con libertad. Bien, y músculos del tórax son pocos. Muchos de ellos tienen inserciones en apendicular superior, partiendo por el pectoral mayor, que es el de mayor superficie. Entonces, siendo esto un músculo que nace en el tórax, pero su destino es hacia extremidad superior, poca acción realiza en lo que es movimiento costal. Más bien es movimiento del brazo. Entonces, se origina en tres partes: en la clavícula, en el esternón y normalmente acá donde está la fascia abdominal o lo que es el borde o inserción subcostal. Y con cada porción se pueden hacer movimientos diferentes, pero si se hace un movimiento conjunto tiende a ser la aducción y la rotación interna del brazo. Profe, entre la clavícula, el esternón Y el borde subcostal. Ahora, cada porción por sí sola puede hacer movimientos distintos. Por ejemplo, el pectoral, la porción superior, puede hacer flexión. Entonces, cuando hacen flexión de brazo, el pectoral también se contrae, junto con el deltoides, que es el principal. Y la parte media permite incluso aducir el brazo. O sea, no solo la rotación interna, sino que además pegar el brazo contra el tórax. Y la porción inferior, ¿qué movimiento podría hacer? ¿Cuánto? ¿Flexión? No participa como Extensión. ¿Extensión? No, porque ahí se estira. Hablo todos. Elevación. En el pectoral inferior hay dos formas de ver cómo puede actuar. Uno, que ya estés en extensión, y por lo tanto lo estiraste, y puedo jalar algo desde atrás, por ejemplo una polea por detrás, y hago esto. No sé si han visto cuando toman unas poleas de las traseras y empiezan a hacer así, desde abajo. ¿Ya? Entonces, en ese transcurso de que el brazo llega hasta la línea media, ahí se solicita harto el pectoral en la parte inferior. Después, cuando cambio hacia arriba, ya el anterior y la parte superior. Pero en este paso, este movimiento se llama flexión relativa. Un movimiento que nace del movimiento opuesto, se le agrega la palabra relativa. Entonces, posición atómica era esto. Ya, pero si yo parto en extensión, para llegar a la posición neutra anatómica, hice flexión relativa. Partí en extensión de brazo, hice flexión relativa. Cualquier movimiento que nace del movimiento opuesto se llama movimiento relativo. Entonces ahí hace flexión relativa. Eso es independiente de donde termine, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, si, claro, estoy haciendo flexión relativa y termino, por ejemplo, acá en posición anatómica. Y de ahí parte el movimiento de flexión puro.
Ah, yo. De ahí parte solo la La flexión flexión pura. anatómica Es el cero, claro. Ya. De ahí parte todo. De ahí parten los rangos osteomusculares. Ya. Pero esta dice acción, abducción y qué más. Y rotación interna. Y los nervios pectoral y medial lateral, estos son parte del plexo. Son nervios del plexo braquial. Y debajo del pectoral mayor se esconde el pectoral menor. Este lo comenté en respiratorio porque es accesorio inspiratorio. Entonces toma la tercera, cuarta y quinta costilla y a veces la segunda. Y lo que hace es dos cosas. Punto fijo arriba, proceso coracoide de la escápula. Punto móvil las costillas, por lo tanto se contrae y eleva para inspirar. Normalmente para inspirar con este músculo tengo que tener los brazos apoyados sobre una superficie, porque de esa manera el brazo con el húmero fija la escápula arriba y no va a poder bajar. Entonces el proceso coracoide queda fijo y ahora sí el pectoral se puede contraer y al inspirar me eleva las costillas. Porque si yo tuviera los brazos libres, el músculo se contrae y lo que hace es que baja la escápula. Entonces, normalmente sin el apoyo de las manos va a ser un depresor de la escápula, un depresor de hombro. Entonces, alguien que le está costando respirar y se apoya, claro, ese va a ser el más grave a que si el otro que se queda de pie y sigue respirando. Y si además tiene la mano apoyada y está ocupando el platisma, ya es el que más grave está. Porque finalmente ocupa como último recurso un músculo cutáneo, un músculo que ni siquiera está insertado en hueso, solo en fascia, clavipectoral o delto pectoral. Entonces ese sería el más grave de todo. Incluso se puede ver como primer músculo que está ayudando a respirar los intercostales, la retracción intercostal. Entonces se empieza a hundir los espacios intercostales. Y sobre todo se ve acá, en los costales. Donde el pectoral mayor no cubre, en esta parte inferior, la retracción intercostal. Entonces ahí está el pectoral menor. Ahí está el origen, la inserción. Entonces ayuda a deprimir. Con los brazos apoyados, la escápula ya no podría bajar y se invierte la acción. Se mueve el origen, los tres puntitos rojos, y se mueven hacia arriba para inspirar. Y debajo de la clavícula, bueno, está el subclavio, un pequeño músculo que se alcanza a ver ahí, y va prácticamente en sentido muy oblicuo y paralelo a la clavícula. Más que descender, porque está dispuesto prácticamente en la misma línea del hueso, es coaptar la articulación de la clavícula hacia el esternón, la esternoclavicular. Entonces es un músculo que va a tomar ahí debajo de la cara inferior y tracciona hacia la línea media. Entonces es un buen estabilizador y el mejor estabilizador del esternoclavícular. Porque descender tiene que vencer músculos mucho más grandes que están por arriba que ascienden la clavícula. El trapecio y el ecón, que le ganan por lejos a este pequeño músculo. Entonces, ¿qué pasa con el subclavio? Se ayuda con estos ligamentos, los llamados coracoclaviculares. Entonces, como lo fija en el extremo de la clavícula a la escápula, los ligamentos coracoclaviculares son en realidad los más resistentes para evitar que la clavícula se vaya hacia arriba. ¿Ya? Es frecuente en deportes de contacto, en rugby o por caídas, que alguien que cae de lado o por golpes sucesivos en lateral, la escápula se medializa, la clavícula queda acá y el acromion está aquí al lado. Entonces puede ocurrir que se golpeen de lado el húmero contra la escápula y arribita donde toca el acromion con la clavícula, esto queda así y hace cizalla. Entonces el proceso coracoides, que tiene los ligamentos,
se corta. Y se cortan los corococlaviculares. Y queda con un signo de costilla, de clavícula, perdón, elevada, que se llama signo de la tecla. Entonces, con la clavícula muy levantada y se puede hacer presión y sube y baja. Pero eso podría pasar en un accidente de auto con Sí. el cinturón. Puede pasar, sí, exacto. Muchos, no sé, pues, luchadores de MMA también, pues, se cortan esos ligamentos y en realidad no tiene sentido repararlos porque finalmente igual le van a hacer una palanca de brazo, de hombro y se los van a cortar igual. Ya por la movilidad excesiva de la escápula que hace que se corten ahí y quedan con el resalte. Yo me toco este hombro porque lo tengo. Entonces en este lado yo me corté, pero no porque hice deporte, sino que me caí. Y haciendo equilibrio en una barra, en un tubo, y me llegó un pelotazo en los pies, y yo ahí muy tercero medio en el colegio. Y haciendo equilibrio mientras el resto jugaba la pelota, y de repente me llegó un pelotazo a los pies, y me caí de lado, y caí con todo el hombro. Entonces tuve inmediatamente el signo, porque la clavícula me quedó acá, y acá la esternoclavicular, la clavícula se salió de su escotadura y se fue hacia adelante. Entonces tenía la clavícula puesta cruzada acá adelante. Y cuando yo me puse de pie me dijeron, oye, se te desapareció el hombro. Porque tenía la clavícula como 5 centímetros desviada hacia acá. Y ahí del puro susto, que ni idea de lo que era la kinesiología, del puro susto me vi el hueso acá adelante y fue como, lo empujé con el pulgar. Fue como así. Y regresó, pero después la clavícula acá me quedó montada encima de la acromio. Y ese dolor era heavy. Entonces, después llegó, bueno, los de la ambulancia y me dijeron, oye, pero ¿qué te pasó? Ya me saqué la ficha por tonto. Y la opción que me dieron fue colocar unos clavos de Kirchner, que se llaman unos para fijar hueso, y lo que hacen literalmente es perforar este huesito, un hoyito acá, y reemplazan con fierro. Pero el problema iba a ser que la escápula iba a perder mucho rango de movimiento. Entonces, por ejemplo, ya poder mover hasta acá. Pero en realidad puedo más porque nunca me operé. Cacerrero, cuchillo de palo. Pero en realidad no siento ningún problema, pero permanentemente tengo que hacer fortalecimiento. Sobre todo desde el deltoides. Porque ¿qué pasa? Que el deltoides me ayuda a descender levemente la clavícula, ya fijándolo hacia el hombro, porque se inserta acá, en la dureza del tobillo. Entonces, si no lo fortalezco por un tiempo, se debilita y la clavícula empieza a subir. Además que el trapecio y el ecom son potentes para elevar, y ahí se me monta más sobre el acromio. Área donde no hay cartílago empieza a tener contacto. Y ese dolor es como de artrósico. Entonces tengo que estar constantemente fortaleciendo. Bueno, opté por eso, fortalecimiento permanente, en vez de una cirugía que probablemente me iba a limitar los movimientos. O sea, si hubiera querido hacer otro deporte, capaz que los tornillos hubieran fracturado el hueso y hubiera sido peor. Profe, pero a la larga igual le va a perjudicar eso, porque va a llegar un momento en que ya no va a poder fortalecerlo, ¿no? Se supone que sí, el dolor lo siento, pero trato de inhibirlo así como... Claro, el sistema nervioso es bien inteligente. Con drogas duras, no. Uno puede evitar el dolor. Pero el roce entre la clavícula y la acromio de la escápula es doloroso, extremadamente doloroso. Pero uno se acostumbra a vivir con él. Bien, otro músculo, además del tórax, que abarca gran parte de las costillas, es el llamado serrato anterior o mayor. Tengo muchos problemas. Serrato anterior o mayor, entonces nace de la primera a la novena costilla, su cara externa, y se proyecta en el contorno del tórax hacia atrás hasta llegar a este borde, hasta el borde medial. Entonces, viene de allá, da la vuelta, y cuando aparece por detrás, sigue su trayectoria por delante de la escápula y se inserta por delante en el borde medial. Entonces se da la vuelta completa y lo que hace es coaptar la escápula,
sea, prácticamente al rodear el tórax por detrás, insertarse en mi escápula, que en este caso estaría así, da la vuelta y se inserta en el borde medial. Entonces cada vez que se contrae, la escápula se pega hacia el tórax. Esa escápula se va a pegar contra el tórax debido a la contracción de ese músculo. Es el mejor o el más importante coaptador de la escápula. Y forma una de las articulaciones falsas de nuestro cuerpo, la que se denomina escápulo-torácica. Entre la escápula y el tórax hay deslizamiento de planos musculares. Uno es que el subescapular, que nace de la fosa subescapular de la escápula, se desliza con el vientre del serrato. Entonces ahí ya tengo el primer contacto. Escápula, el músculo subescapular, el serrato anterior, luego vienen las costillas con los intercostales. Entonces esa sucesión de planos musculares hasta llegar a las costillas se llama escápulo-torácica. ¿Ya? Y es una articulación falsa, que se mueve la escápula, sí, pero es no hueso con hueso, sino que es entre planos musculares. ¿Ya? Y esa tiene un nombre propio, se llama cisarcosis. ¿Ya? Un tipo de articulación llamada cisarcosis. Entonces, debido a que es una articulación falsa, tiene mayor libertad de movimiento. No respeta normalmente ejes fijos. Y se puede mover en distintas direcciones. Según la fórmula del tórax, según la forma cónica, se puede ir hacia arriba, pero al irse hacia arriba, se inclina hacia adelante. Al irse hacia el lado, rota hacia lateral. O si va hacia abajo, hacia medial, también rota hacia externo. Entonces, la escápula puede hacer otros movimientos diferentes más allá de los 6 tradicionales. Entonces, el movimiento cuando la escápula se va hacia el lado, por ejemplo, cuando yo hago flexión de brazo, ahí, mi escápula de este lado hizo esto. Y después volvió sobre mi tórax. Ese movimiento donde abduce, se va hacia arriba y se inclina hacia adelante, porque eso lo hizo simultáneamente, según la forma cónica de mi tórax, eso se llama báscula lateral. La báscula lateral. Y si vuelve, se llama báscula medial, que es cuando si me tocara las manos atrás de mi espalda. Entonces, ahí me llevan detenido, eso es báscula medial. Entonces la escápula atrás se junta, báscula medial, y vuelve hacia adelante, hacia arriba, eso es báscula lateral. Entonces, este es uno de los más importantes basculadores hacia lateral. Así se observaría del hemitórax del lado izquierdo. Entonces, mirando para este lado, se levanta el plano justo del músculo subescapular y del serrato anterior. Ahí estaría una de las cisarcosis, que es el deslizamiento entre capas musculares. Entonces, gente que tiene debilidad de este músculo se nota bastante, porque el borde medial de la escápula se despega del tórax, lo que se llama escápula alada. Entonces, ustedes es bien simple, contra una pared, cosa que ustedes empujen, y si el borde medial se despega, sería escápula alada. Aquellos que pueden empujar y la escápula no se despega de la espalda, sería un músculo que está funcionando bien. ¿Ah? Sí, tiene escápula alada, por ahí lo vamos a ver en el laboratorio. Entonces, hacia anterior allá, posterior acá. Normalmente se entrecruzan los vientres del serrato con el oblicuo externo del abdomen. Por eso que se llama serrato, porque forma una línea aserrada. Entonces se va por dentro de la escápula hasta su borde medial, por dentro. Entonces eso es parte del movimiento hacia la báscula lateral. Lo que le faltó fue la flexión del brazo. Estoy quemando la parrilla. Ay, qué asqueroso.
Ahora, también hay otros serratos que están detrás, pero se llaman menores, o póstero superior y póstero inferior. Sin la palabra menor muchas veces. Y son bien simétricos. Primero a cada lado son 4 vientres, tanto izquierdo derecho y abajo también, 4 fascículos o vientres. El superior eleva las costillas y el inferior deprime las costillas. Profe, los físicos culturistas trabajan harto esto, ¿no? Cuando hacen esas poses como de espalda. Que es principalmente el trapecio. No, pero en la parte como el serrato menor, ¿Sí? ese se nota cuando Lo que se nota es que es el dorsal ancho, Ah, ya. porque estos son todavía más profundos. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Pero sí se pueden percibir su uso. Por ejemplo, cuando toses, cuando vas a toser, tú puedes colocar la mano acá y este músculo lo que hace es comprimir las costillas, las desciende. Entonces, cuando se tose, se va a sentir como esa parte lumbar se contrae, se aprieta. Y este va a ser muy difícil porque después finalmente acá encima está el trapecio, que es bastante más grueso y potente, así que, y los romboides están por encima. Y estos son los más chiquititos de la región del tórax, que son ya posteriores, ya elevadores o supracostales. Entonces van de transversa a costilla sucesivamente y pueden abarcar a veces de un nivel hasta 2 niveles de separación. O sea, aquí se salta una costilla desde una transversa. Normalmente desde la mitad para abajo se salta en una costilla. Y su acción es su nombre. ¿Mm? Entonces llegamos a los intercostales. Ya les decía al principio, la membrana por anterior es del externo y por detrás cierra completamente el espacio intercostal con fibra muscular. Y mirando desde anterior, un hemitórax izquierdo así, se vería las fibras del intercostal externo y en profundidad el interno. Van en sentido opuesto. Entonces acompaña la misma dirección de las costillas hasta allá al final donde está la articulación costo-transversa. Origen arriba, inserción abajo. O sea, punto fijo arriba, punto móvil abajo, así que eleva la costilla inferior. Entonces, para moverla se puede hacer como un modelo así mecánico. Ya, columna, esternón, un par de costillas. Y el músculo representado por el elástico en la misma dirección. El músculo se contrae y eleva el diámetro, eleva el esternón y aumenta el diámetro anteroposterior. Para la inspiración. Inspira y así las costillas tienden hacia la horizontalización. ¿Ya? Y el interno hace lo opuesto. Él tiene la membrana intercostal atrás, adelante, cierra con músculo hasta el espacio de la escotadura intercostal, sería ese de ahí, y por lo tanto, sacando el externo, quedaría el interno. Entonces ahora el color rojo y azul van en sentido opuesto. Punto fijo abajo, inserción, punto móvil arriba. Así que tracciona la costilla hacia abajo. Expiratorio.
Entonces ahora el mismo modelo, columna y esternón, pero el sentido de la fibra va en esa dirección. Así que deprime la parrilla costal. Entonces hace expiración y se comprime el tórax. Irían así: intercostal externo, en un corte axial o horizontal. El externo tiene su membrana adelante, sería ahí. El externo tiene su membrana por delante. El interno, que sería este, nace como músculo desde el borde del esternón y da la vuelta completa hasta llegar ahí atrás y forma la membrana intercostal interna. Y ya el resto son músculos de la región escapular, ¿cierto? Ahí está el subescapular y ahí está el serrato anterior, que se va hacia el borde medial del escápula. Y el íntimo no tiene ni membrana adelante ni tampoco atrás, sino que solamente termina como músculo en la transición del hueso a la costilla. Y hace lo mismo que el interno, que el intercostal interno. Y cada espacio intercostal, como les decía, hay una triada bajo el borde subcostal, vena, arteria y nervio. Eso lleva a determinar que también ayuda a representar la sensibilidad del tórax a través de los dermatomas. Entonces, afortunadamente cada espacio tiene el mismo nombre del nivel. El primer espacio intercostal estaría T1, T2, T3 y así sucesivamente. Cada nervio espinal le corresponde un espacio intercostal. Ahí no hay plexo, así que cada nervio sale por sí solo, solo tiene asociación con el nervio o con los nervios del sistema autonómico, simpático y parasimpático. Principalmente simpático, porque están los ganglios simpáticos. Entonces, cuando los ganglios simpáticos ocupan el mismo nervio espinal para llegar a su destino, bueno, tendrán efectos entonces autonómicos para contractilidad del músculo o para inervación de la región, sobre todo de las pleuras también. Así que no olvidar. ¿Dónde está la membrana intercostal? Anterior para el externo, posterior para el interno. Íntimo, ni adelante ni atrás. Y llegamos a unos músculos más profundos al íntimo, pero se llaman subcostales. No son intercostales porque se saltan una costilla. Y además son inconstantes, o sea, no siempre están simétricos en ambos lados. Incluso puede estar ausente en la totalidad del hemitórax y en el otro lado uno o dos o muchos. Son inconstantes. Pero su acción es comprimir el espacio, cerrar espacios intercostales. Se saltan una costilla, entonces uno puede ver por dentro el borde del hueso, la cara interna del hueso, pero si en caso de hay un músculo que se pasa por encima, se llama subcostal. Entonces ahí, por más profundo al íntimo, más profundo al intercostal íntimo. Y llegamos al transverso del tórax. Visto por dentro se ve mejor, porque por fuera el esternón nos tapa gran parte del músculo. Y es un músculo que abarca la línea media y se forma como radiado hacia arriba. Entonces, desde el interior del esternón
se va hacia las costillas y deprime las costillas. Entonces también es expiratorio. Ayuda a descender este rango de cartílagos costales. Entonces, visto desde adentro, así se vería. Ahí está el proceso sifoides, el esternón y los cartílagos y costillas que toma para deprimirlas. Entonces, hay un transverso del tórax, que es este, pero después más abajo hay otro que se llama transverso del abdomen. ¿Ya? Un músculo con fibras horizontales en forma como de faja. Esa vista está como desde adentro. Desde adentro, sí. La mitad del tórax, pero mirando desde adentro. Y el proceso sifoide pasa a ser de un pequeño hueso que comparte muchas inserciones. O sea, ya tiene el transverso del tórax, tiene el transverso del abdomen, tiene el diafragma y por delante tiene el recto anterior del abdomen. Entonces, ese pequeño huesito sirve para anclaje de varios músculos. El proceso sifoides. Y este sería el más importante del tórax, que en realidad delimita el tórax y del abdomen, el diafragma. Yo les decía los pilares, ¿ya? Y el derecho siendo el que abarca más inserciones lumbares, cuerpos vertebrales lumbares, por la posición del hígado, que hace una resistencia para que descienda, así que más anclaje requiere el lado derecho, donde está el lóbulo hepático derecho más grande. Y el centro tendinoso es la inserción, el punto móvil. Y cada vez que se contrae, obviamente desciende el centro tendinoso. Ahora el diafragma permite el paso de aorta, de la vena cava inferior y del esófago. Entonces en el centro tendinoso, y sobre todo en la parte posterior donde están los pilares, van a tener los hiatos. Los hiatos tanto aórticos como esofágicos y un orificio para la vena cava inferior. Entonces, así se vería el diafragma desde abajo, con las cúpulas diafragmáticas. Entonces va a tener cierto orificio para la cava inferior, el hiato para el esófago, el hiato para la aorta. Y el centro tendinoso que coinciden todas las fibras en ese punto. Entonces todo su origen es el contorno de la base del tórax. Proceso sifoides, borde subcostal completo y abarca entonces hasta los pilares posteriores del diafragma. Y hacia la columna entonces tiene los pilares. Un pilar izquierdo y un pilar derecho. Y además por posterior forman los arcos tendinosos. Unos arcos que permiten el paso del músculo psoas mayor y del cuadrado lumbar, que está ahí atrás. Bien, entonces así estaría por anterior, cortando las costillas, por lateral y por posterior, con el hiato esofágico, el orificio de la cava inferior que está cortado y el hiato para la aorta. Y así se vería desde arriba, donde estarían mirando desde arriba las dos cúpulas diafragmáticas y aquí la inserción del pericardio fibroso, donde está el corazón. Y ahí está el esófago, ahí está la aorta. ¿Ya? Y ahí, ¿qué hay? Una vena cava. Muy bien. ¿Y ahí qué hay? Detrás del cuerpo vertebral. Esa es la médula espinal. Y ahí está el espacio epidural. Sí. Y estos espacios profundos a los costados se llaman recesos costodiafragmáticos.
Son los espacios que luego los pulmones ocupan durante la insuflación máxima. Entonces, el pulmón se expande y llena de aire y el borde inferior se mete en los recesos cotodiafragmáticos. Entonces así estaría, ¿ya? Donde en la parte posterior todavía se forman unos arcos y son tres. Bueno, primero para la aorta, formando el hiato aórtico, luego para el psoas mayor y luego para el cuadrado lumbar. Ahí se ve. Entonces, el arqueado medio es para la aorta, para el hiato aórtico. Y el medial para el psoas y el lateral para el cuadrado. Para el paso, porque el cuadrado como músculo se origina en el borde inferior de la 12ª costilla. Entonces de ahí viene el músculo y tiene que llegar hacia la cresta iliaca. Y la vista inferior muestra el orificio de la cava inferior, justo pasando por el centro tendinoso. Acá está el psoas y el cuadrado. Y después a continuación se ve parte del músculo transverso del abdomen, que es el más profundo. Entonces, al momento de inspirar, el diafragma tiene que descender. Y por lo tanto, se aplana el diafragma, así se le dice. Ahí bajan las cúpulas durante la inspiración. Baja el centro tendinoso. Y en la expiración se relaja el músculo y van perdiendo el volumen de aire de los pulmones, porque la expiración en principio es pasiva, por la retracción del tejido elástico del parénquima del pulmón y por la compresión de la parrilla costal, que por los músculos que tiene insertado, la comprime para botar el aire. Pero si uno hace ejercicio, aumenta la frecuencia respiratoria y la expiración pasa a ser activa, con los músculos que ayudan a botar el aire. Intercostal, interno o externo. Interno. Muy bien. Y ahí están los dos movimientos en asa, el movimiento en bomba y en asa de válvula. Entonces, punto fijo para el movimiento de bomba, que es punto fijo, punto móvil, eleva el esternón, y en sentido lateral, fijando la columna y el esternón, pasaría a ser el movimiento en asa de válvula. Entonces, hay una parte de las costillas que hace un movimiento y la parte más inferior hace otro movimiento, o todas las costillas hacen los Sí, mismos movimientos. generalmente las costillas superiores favorecen el movimiento en bomba y las inferiores el movimiento en asa. Bien, llegamos hasta el final. Antes que se queden dormidos. Profe, todavía no, a ver. Ahora no. ¿Estáis durmiendo?